3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ayer, fue un día de reuniones con los trabajadores de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, a propósito de cambios en el régimen de licencias médicas, pero también en la negociación que se venía haciendo de ajustes salariales. De este y otros temas conversaremos con el ministro Mieres. Bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Espero que hayan empezado bien el año y con muchos temas, ¿no? Sí, siempre. Uno ha sido que COFE se había declarado en preconflicto previo a estas reuniones. De alguna manera ya se comunicaron los resultados de estas reuniones, que son de alguna manera primarios. ¿Qué pasó que se generó esta bola de nieve? Porque hubo un problema en la comunicación, ¿no? De alguna manera, los cambios ya estaban aprobados por ley hace tiempo con la rendición de cuentas, y las reglas del ajuste también estaban marcadas a pesar de que había hubo un cambio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que se fue creando una sensación de distanciamiento con sindicatos con los que tenemos vigente un convenio colectivo y donde ha habido siempre una postura de diálogo. Y creo que las dos reuniones de ayer, la de la mañana con COFE por el tema de las certificaciones médicas y la de la tarde del Consejo Superior Público sobre el tema del aumento a los públicos generado a partir del 1 de enero, fue realmente muy útil en el sentido de romper cierta desconfianza y cierta rispidez que se había generado, más allá de que seguimos teniendo diferencias. Es lógico, es lo normal, pero hubo algunos problemas de procedimiento, lo digo con total franqueza, porque además lo dijimos en el Consejo Superior Público. El cambio en la perspectiva o la expectativa de inflación era obvio que había que ajustarlo, porque incluso la inflación esperada, fijada para el aumento del año pasado, había superado en 1.6 la ocurrida, o sea que los públicos tuvieron un aumento de 1.6 por encima de la inflación ocurrida, con lo que les permitió llegar a la recuperación del poder adquisitivo ya el año pasado, promedio. Los públicos ya están por arriba del 2019 con los datos del 2023, y volvía a ocurrir lo mismo si no se ajustaba la inflación a una situación más razonable, con la tendencia a la baja que hubo en la segunda mitad del año pasado. Lo que sí hubo fue un error de procedimiento de parte del gobierno, que yo no tengo ningún problema en reconocer, que es que esto que ocurrió debió haber sido informado previamente a la redacción del decreto. Es decir, tendríamos que haberlos convocado. Esta reunión que fue ayer debió haber sido a fines del año pasado y haber explicado. Y yo creo que ahí hubiera habido mucha más sintonía. ¿Y qué pasó? ¿De Economía no le avisaron a usted? Porque desde COFE nos decían días anteriores que hasta último momento, digamos, usted pensaba, desde el Ministerio de Trabajo se manejaba que se iba a seguir con lo acordado. Sí, nosotros no tuvimos información previa sobre ese cambio en el ajuste de la reunión del Comité de Política Macroeconómica. Entendemos que es razonable, cuando uno mira el resultado es razonable, pero sí, hubo un problema de comunicación, y obviamente esas cosas en política y en gobierno, en manejo de cuestiones vinculadas al salario, cuando no se atienden tienen su consecuencia. Pero yo creo que esto quedó ayer zanjado. Quedó arriba de la mesa un planteo de los funcionarios públicos, de los sindicatos públicos, en el sentido de ver si esa diferencia que quedó fijada en un 0.9% con respecto a la esperada que estaba establecida antes y la que se terminó tomando como referencia. También hay que decir, ese 1.6 por encima que tuvo el aumento de los públicos no fue descontado, porque el acuerdo era que el correctivo por inflación funcionaba solo para arriba, no para abajo. Y tampoco se tocó el componente de recuperación de 0.5%. O sea, el convenio colectivo firmado en el 2022 fue respetado plenamente. Lo que no hubo fue una comunicación en tiempo al cambio que suponía que la inflación esperada que se iba a tomar para el aumento era 0.9 más baja que la que estaba vigente antes.
Pero yo creo que estas cosas sirvió, tuvimos un intercambio muy fluido, muy bueno, muy de reconocimiento y por supuesto quedó arriba de la mesa esa aspiración de los sindicatos públicos de que ese 0,9 se tuviera en cuenta en el futuro. Bueno, yo le digo, hay una garantía, que es que si la inflación esperada, que fue fijada a fin de año, que es de 4,9, es superada por la inflación ocurrida durante el 24, está el correctivo por inflación en enero del 25. Es como una cláusula gatillo que se le llama. Existe el correctivo por inflación, o sea que en enero del 25 esa diferencia se va a pagar en el nuevo aumento, ¿no? Ministro, ¿y qué pasa con las licencias médicas? Sí. Que era el otro gran tema que COFE estaba planteando y cierta disconformidad al respecto. Sí, ustedes saben, el tema empezó a discutirse en 2020. Que dicho sea de paso se extendió en el inicio de la aplicación de Exacto. las licencias médicas. Lo que haciendo rápidamente la historia, desde el comienzo de esta gestión de gobierno estuvo arriba de la mesa la necesidad de hacer un ajuste en el régimen de las licencias, de las certificaciones médicas, porque había una sensación, primero, de que el régimen era muy diferente al del sector privado, muy diferencial en favor del funcionario público, y segundo, que había la sensación de que en algunos casos podía haber excesos. Y en eso con COFE había coincidencia de que había que controlar los excesos. El régimen que finalmente se aprobó en el Parlamento, o sea que es ley, COFE no lo compartió, no estaba de acuerdo, pero nosotros en ese proceso de diálogo habíamos incorporado una serie de cosas, como por ejemplo un banco de días que cada funcionario tiene cada año. Esos 9 días. Exactamente, donde esos 9 días no se descuenta nada y la tasa de pago es un poquito más arriba que la que tiene el sector privado. El sector privado tiene un 70% en subsidio por enfermedad, en el sector público, que tenía 100% y sin ningún tipo de descuento, pasa a tener, cuando se aplique, el 75%. O sea, aún así sigue teniendo una cierta ventaja el sector público. Eso no se había aplicado hasta ahora pero obviamente la voluntad del gobierno era empezar a aplicarlo y se iba a empezar a aplicar en presidencia mañana. Entonces, la reunión a la que asistieron también la Oficina de Servicio Civil y el equipo de presidencia que está encargado de este tema particularmente, y nosotros, Ministerio de Trabajo, sirvió para que de parte de COFE se pusiera arriba de la mesa una serie de dudas que tenían sobre, independientemente de la diferencia de fondo, que esa no la íbamos a volver a discutir, ellos nos decían, bueno, el instructivo, que es la letra chica de la aplicación, recién se conoció hace muy pocos días, los funcionarios no están al tanto de las reglas de juego. Por otra parte, nosotros de la lectura de ese instructivo tenemos algunas cosas para proponer. Nosotros les dijimos que a nosotros nos interesaba que participaran. ¿Y qué margen de cambio puede haber en ese instructivo? Es decir, finalmente es que no se pueden implementar cambios para los trabajodores públicos. No, se van a implementar seguro. Es el año electoral, que sí. no quieren hacer una medida antipática o evitar ese conflicto, ese preconflicto en el que se había declarado COFE y ese eventual paro general de 24 horas. No, a ver, yo creo que la situación de preconflicto fue una suma de los dos temas. O sea, la molestia porque el aumento fue por debajo de lo que ellos esperaban y se encontraron con ese hecho consumado. Y luego enseguida apareció, por otro lado, y sin conexión con el anterior, el tema de las certificaciones médicas. Entonces ayer yo creo que bajamos la pelota en los dos temas y el afán del gobierno, la ratificación, porque yo hablé con el presidente de la República, porque esta decisión de prorrogar 60 días la tomamos en diálogo con el presidente de la República, es con la convicción y la ratificación, que ayer también se les tradujo, de que el régimen se va a aplicar. O sea, que estos 60 días no significan que vamos a patear la pelota para afuera, sino... Sin embargo, se anuncia ese paro, en caso que se comience a aplicar así. Bueno, ¿Cuál es la negociación o el punto medio que se podría llegar a tener con COFE, con este sindicato, para empezar a aplicar este régimen de licencias médicas? Yo no me quiero adelantar, yo confío en que las reuniones que tuvimos ayer sirvieron para descomprimir, para generar un diálogo, para demostrarle además a los sindicatos públicos que no había ninguna animosidad contra
los sindicatos públicos, porque por ahí había una idea, bueno, ¿y esto qué es? Que nos quieren llevar por delante. No, hubo diálogo, hubo recuperación de confianzas y obviamente nosotros vamos a seguir convencidos de que hay que aplicar el régimen de certificaciones médicas y que se va a aplicar. Se va a aplicar con esta pausa de 60 días para ajustar los detalles y porque a nosotros nos interesa que el sindicato esté en la comisión de seguimiento de la aplicación. O sea que, independientemente de sus diferencias y de sus críticas, puedan tener una voz en cómo se está aplicando, de qué manera hay temas muy técnicos y muy específicos cuando uno aterriza el tema. Porque una cosa es decir, tenés el banco de días, tenés tanto que te van a descontar, no sé qué, pero qué enfermedades pueden ser pagas desde el principio, que eso está en la ley. Si eso es un número, es una enumeración que no admite incorporación de nuevas o por el contrario puede haber otras enfermedades que también sean tratadas de la misma manera. Todo eso va a ser parte de esa comisión de seguimiento. ¿Y por qué no se hizo antes? Bueno, porque el proceso de negociación fue largo, porque se terminó votando la ley hace un año y el año pasado había un montón de cosas que había que... Eso es lo que me dicen, yo no estuve en esta área, no me corresponde, desde la Oficina Nacional de Servicio Civil e incluso de la oficina que se encarga de implementar los proyectos a nivel de Presidencia de la República. Entonces no estoy en la letra chica, pero evidentemente había un montón de asuntos que todavía los hay, porque el instructivo quedó pronto hace pocos días y por eso... el énfasis del sindicato en decir, bueno, pero necesitamos un tiempo para procesarlo, para entenderlo y para proponer capaz algún ajuste y esa es la razón de la prórroga. Pero la convicción es que esto tiene que modificarse y se lo va a hacer. ¿Qué pasa con la situación de, ya cambiando de tema, ¿no?, de los trabajadores de Pedidos Ya, que fueron despedidos de la empresa, iban a ser absorbidos por otra empresa tercerizada, que se iba a hacer cargo? ¿Qué es lo que está pasando al respecto? A ver, allí hubo una decisión de los primeros días de enero de la empresa Pedidos Ya con respecto al sector atención al cliente. Conviene decir con claridad que no está en discusión su implantación en el país, su negocio central, que es el tema del delivery, todo eso está funcionando de manera muy dinámica y con un nivel de trabajadores que es bastante, yo ahora no me acuerdo el número, pero son un número muy importante. Lo que hacen es dejar sin efecto el funcionamiento de un área que es indirectamente necesaria para el trabajo, que es la atención al cliente, que pasan a tercerizarla a través de una empresa con la que contratan ese servicio. Esa empresa, que es uruguaya, que está acá y que va a tener de cliente a Pedidos Ya, como tendrá a otros, tiene que incorporar trabajadores y ahí el acuerdo fue que se incorporaran trabajadores que habían sido despedidos. Sí, después ya se manejaba que estaban tomando a otros trabajadores que no habían sido los despedidos. No, más bien que no estaban en la lista que se había acordado. En esa bolsa de bueno, nosotros estamos chequeando estas cosas. En esta semana seguramente, quizás a principio de la otra, pero no más allá de eso, vamos a tener una nueva reunión con el sindicato y en el interín hemos tenido la reunión con la empresa esta tercerizada y nos consta que hay una aceleración del proceso para que haya incorporaciones, no de todos, ¿no? Ahora, si se detectan esas irregularidades, ese compromiso de tomar a esos trabajadores que fueron despedidos y se está tomando por fuera, ojo, si se comprobara... Sí, ojo, primero el alcance del compromiso. Lo que se dijo es que esta empresa iba a incorporar en su plantilla de la lista que acordaran, no de que fueran a incorporar a todos. Eso nunca estuvo arriba de la mesa. De hecho, el sindicato mismo nos ha dicho que del total de 251 personas que fueron despedidas, que obviamente todas las indemnizaciones y los derechos correspondientes se han acordado y se están pagando de manera legal, absolutamente, eso quiero decirlo porque esa es la realidad. Los trabajadores que me habían manifestado, digamos, estar de acuerdo en ser considerados para entrar en esta nueva empresa era del orden de unos 100, 110, o sea, no los 250. De esos 110, se comprobará que está ingresando otro
otras personas por fuera de esa son nómina. de las cosas que estamos conversando. ¿Pero qué alcance podría Y vamos tener? a ver, estos fueron compromisos manifestaciones de un diálogo, no son normativamente discutibles, es que haya voluntad, y me consta que existe la voluntad de incorporar trabajadores. Yo no sé cuántos de esa lista de 100 y pico, 100, 110 creo que eran. Incluso creo que el trámite completo de manifestación de voluntad se había completado de alrededor de unos 67, 70. Bueno, yo creo que una buena parte de esa gente es posible que pueda ser incorporada. Veremos, nosotros tenemos expectativa, pero también sabemos que no se pueden inventar los puestos de trabajo, que dependen también de la actividad que esta nueva empresa tenga, ¿no? Desde el sindicato se mencionaba también que desde Fuesis que se había favorecido a la empresa con préstamos, con exoneraciones por parte del Estado, justamente con el compromiso, ¿no?, de generar fuentes de trabajo, que siempre es el argumento, pero después las empresas no están obligadas a cumplir con nada. ¿Este es el caso? ¿Habría que revisar para que no vuelvan a pasar situaciones como esta? No, a ver, esas exoneraciones que rigieron durante el año pasado, nosotros no teníamos el registro de que eso había sido así, fueron por cumplimiento de ciertos parámetros en materia de empleo preexistentes. O sea, previo a esta decisión. Esta decisión la tomó unilateralmente la empresa. Lo que sí a mí me interesa, y aprovecho para decirlo... O sea, la exoneración es porque ya habían contratado antes. Claro, con ciertos parámetros de empleo que en su momento habían sido cumplidos. Y se terminó el año pasado, o sea, este año no se renovaba, era a término la exoneración de esas cargas tributarias que la verdad no tengo... Entonces, cuando se terminó la exoneración, echan a la gente... ¿No era viable para la empresa tener esa...? Lo que pasa es que son cosas distintas, porque una cosa es los trabajadores de atención al cliente y otra cosa son los trabajadores del núcleo central de la actividad de la empresa, que es el delivery. Pero la esencia de Pello ya es justamente el trabajo de delivery, ¿no? El delivery. Y en delivery y que se ha siguen extendido teniendo... otras ramas. Ya no es solo llevar comida, sino que te lleva una prenda de ropa, me olvidé de algo, te lo mando a través de un pedido. Totalmente. Y en eso al revés. Yo creo que eso ha habido una expansión y se mantiene. Y esos son los criterios que se toman cuando se toman decisiones de promoción de la inversión, que es el organismo que establece esas exoneraciones, que está no en el área del Ministerio de Trabajo, sino en el área del Ministerio de Economía. Pero definitivamente la idea es ayudar a que este proceso de tránsito, y por otro lado, decir que nosotros hemos presentado ya hace 2 años al Parlamento un proyecto de ley para regular no estos trabajadores que eran dependientes, sino los trabajadores que están en el delivery, no solo de Pedidos Ya, sino de otras empresas y de otras modalidades, lo que llaman los trabajadores por aplicaciones, que tienen modalidades de contratación que en muchos casos, yo diría casi en todos los casos, son como trabajadores independientes. Y a nosotros nos parecía que, siguiendo el camino de otros países que ya habían regulado esto, debíamos garantizar que, independientemente de que sean trabajadores independientes y que no tengan ciertas ventajas que tienen los trabajadores dependientes, había que garantizar ciertos derechos. Y ese proyecto de ley nosotros esperamos que este año se vote en el Parlamento, porque nos parece que es de justicia para trabajadores, ya no, repito, los que estuvieron en la situación del despido este año, sino los otros, los que están trabajando por modalidad de facturación a través de unipersonales, y que, sin desmedro de que son unipersonales, tienen que tener ciertos derechos propios de un trabajador, como le dicen en algunos países, autónomo, para hablar de una categoría nueva que está creciendo en el mundo de los negocios, en el mundo entero, ¿no? Ministro, ¿qué pasa con el empleo en nuestro país? Porque hemos hablado muchísimo, ¿no? Tuvimos una pandemia que obviamente generó que se realizaran avalaran determinadas situaciones, que contó con el apoyo incluso de la central sindical, más allá de los desacuerdos que podía existir, se entendió que era pertinente. ¿Hemos logrado la calidad del empleo? ¿Hemos logrado realmente recuperar ese salario como trabajadores? Sí. Porque sí, si uno compara una cifra con otra, pero en el medio también hubo una. Y creo que mucho se ha hablado de eso, ¿no? Sí. De lo que no se ha obtenido en aumento durante todo este tiempo,
que en definitiva termina siendo una pérdida para el trabajador. Lo que pasa que, ¿cuál es el estado de situación del empleo en nuestro país? El empleo venía en caída desde el 2015 en adelante de manera gradual pero permanente y consistente en todos los indicadores. Caía la población económicamente activa, caía la población empleada, la tasa de empleo y aumentaba el desempleo. Esa es la realidad que teníamos al 1 de marzo del 20. Preocupante, muy preocupante. A partir del 13 de marzo del 20 vino un golpe peor todavía, tuvimos tasas de desempleo más altas, del orden del 10 y pico por ciento, 11%. Gente en el seguro de paro llegó a tener el récord histórico, 180.000 trabajadores en seguro de paro en que los meses de abril y mayo. Permanecieron por 2 años o más. Hubo una afectación importante. ¿Cuál es la situación hoy? Nosotros hoy todas las cifras de empleo están por encima ya no del 2019, sino del 2017 y del 2016. O sea, hemos remontado a niveles no del día antes de la pandemia, como nosotros recibimos la situación, sino muy por encima. La tasa de actividad, para la audiencia es la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo. Es la más alta desde el año 2016. O sea, superamos la del 19, el 18, el 17, que venía en caída, y estamos en el nivel del 2016. La tasa de empleo es equivalente al 2017. Y la tasa, agrego, el seguro de paro está en niveles de 2017, ya no del 2019. Y el desempleo está en niveles de entre el 17 y el 18. O sea que los números de empleo son muy, muy positivos con respecto a, ya no a la pandemia, que era por suerte, sino a la situación previa a la pandemia. ¿Y entonces cuáles son los desafíos? Todavía tenemos más del 21% de informalidad. Bueno, pero la informalidad... Y hay cientos de miles de personas que son asistidas por los diferentes programas de asistencia eso social. Sin duda, por eso uno dice, estamos contentos, no satisfechos, porque obviamente tenemos una tasa de desempleo que está en el orden del 8%. Pero esa tasa de desempleo es menor que la que teníamos antes de la pandemia, que era 8,9. Y el mes de febrero del 20 era 10,5 el desempleo. Ahora estamos en 8, y después de haber pasado una pandemia, una sequía. O sea, yo creo que también hay que entender que fue el mundo entero que sufrió la situación, no Uruguay. No fue un problema de Uruguay, fue un problema mundial, planetario. Y en materia de salario, que nosotros asumimos que hubo una caída del salario real, y también digo, salió esta semana el ingreso real de los hogares, y el ingreso real de los hogares viene aumentando después de la caída del 20, pero también había caído en el 18 y en el 19. El poder adquisitivo de los hogares uruguayos venía cayendo desde el 17 en adelante, 18, 19, en el 20 tuvo una caída mayor por la pandemia, y ahora venimos 21, 22, 23 creciendo, al punto de que tenemos hoy una situación de ingreso real, es decir, de poder adquisitivo por hogar, que está arriba del 2019. También los ingresos de los asalariados tomados individualmente estamos por encima, y ahí yo tomo una referencia que es la del Cuesta Duarte, que nadie puede sospechar que el Cuesta Duarte esté cerca del gobierno, ¿no es verdad? Es el Instituto de Análisis y de Estudios del PIT-CNT. Y la semana pasada sacó un informe donde dice, al finalizar este periodo de gobierno, el 60% de los trabajadores que pactan su salario por Consejo de Salarios, habrá recuperado el poder adquisitivo de 2019 y el 40% restante estará por encima. O sea que es la prueba de que cumplimos con el compromiso. Y ahora, por también supuesto, se comparte ese concepto, Mieres, que tanto se ha señalado, que es a lo largo de estos años los trabajadores tuvieron pérdidas que no van a ser recuperables en el tiempo. Sí, yo he escuchado eso permanentemente. ¿Pero lo comparte o no? Porque... Pero es que lo que pasa es que siempre pasó así. Es decir, cada vez que hay una caída... Entonces está diciendo que sí, que lo perdido ya está perdido. Pero por supuesto, y las empresas también. Las empresas que cayeron por el camino, que se endeudaron, que perdieron clientela, que tuvieron que enfrentar la pandemia, nadie les va a pagar esa diferencia. Pero nunca pasó. O sea, nunca nadie, en ningún gobierno del mundo, no en Uruguay, en cualquier parte del mundo, anota: tú perdiste tanto tal mes y tanto tal otro mes, y te va juntando esa plata y te la va a dar después. Eso no existe.
Hubo una caída del salario real y luego un aumento. Y lo que importa es que efectivamente y que hoy el poder adquisitivo de los trabajadores uruguayos ha logrado volver a los niveles prepandemia y yo diría un poco más que prepandemia, porque el salario real va a seguir creciendo este año, como creció el año pasado. Y lo último sobre ya veo que estamos tenemos en que el cerrar tiempo. Y le quiero hacer una preguntita Informalidad, más. Sí. informalidad. Somos el mejor país de América Latina. Ya éramos, pero estamos mejor que antes de la pandemia. La tasa de informalidad del Uruguay en el 18, en el 17, en el 18 y en el 19 era 25%. La tasa de informalidad de 2023 es 21,5%. O sea que hemos bajado la informalidad. Es cierto que en el 23 hubo un incremento que va de la mano con la cantidad de gente que volvió al mercado de trabajo. Pero estamos abajo de la previa a la pandemia. Ministro, ¿ha habido gestiones con el Ministerio con esta aerolínea de bandera uruguaya que en principio No. se está tramitando? Se habla de unas 300 fuentes laborales. Sí. ¿Ya ha habido alguna conversación, algún acercamiento? No, con nosotros no ha habido ningún contacto. Yo me he enterado por la prensa y sé que hay negociaciones con el Ministerio de Transporte, pero no hemos tenido ninguna referencia. Muchas gracias por estos Un gusto, minutos. encantado.